Primero que todo, pues darles la bienvenida a todas las madres orantes que han aceptado esta visita y especialmente al padre. Padre, no sé si puedas activar tu camarita para poderte ver. Ya te conocimos por una foto, pero es ya. Estaba más delgado. El padre William Antonio Cárdenas López es un sacerdote muy querido por nuestra diócesis de Zipaquirá, a pesar de que yo ahorita estoy ya, aparte pues de otra diócesis desde hace poquito. Zipaquirá pues fue mi pueblo. Yo nací pues y me crié allá en Zipaquirá y el padre William es un sacerdote muy estimado en nuestra diócesis. Yo recuerdo con mucho cariño pues mi apostolado, encuentros de promoción juvenil, que tú también viviste, tu encuentro de promoción juvenil, y de ahí de ese movimiento y de la parroquia de San Pablo también, pues te recuerdo mucho, padre, y es Fui una bendición vicario ahí. y es una bendición, padre, en esta noche que nos estés acompañando aquí a estas madres orantes, en esta misión pues que el Señor nos ha encomendado, ¿sí? Con este tema tan importante, padre, sobre el tema de la dirección espiritual en nuestra vida cristiana, que yo pienso que es tremendamente vital para caminar en el camino de la vida y poder alcanzar ese sueño anhelado y esa meta pues a la que Dios nos llama de ser santos, ¿no? El padre William es vicario episcopal de la zona pastoral del Divino Salvador de la diócesis de Zipaquirá. Además es formador del seminario de Zipaquirá, ¿cierto, padre? Señora, profesor Y de teología. de teología. Y apoya la pastoral familiar como sacerdote acompañante de el movimiento Retroval y conciliario en los equipos de Nuestra Señora. De Nuestra Señora. Entonces, es una bendición, padre, ¿verdad? Que esté acá y pues quiero pedirle primero que arranquemos esta hermosa formación con una pequeña oración, padre, si su merced no la puede Sí, rezar, por favor. la tengo aquí preparada dentro de la presentación. Bueno, primero que todo, muchas gracias por esta invitación y créanme que le dediqué tiempo a preparar este compartir, porque más que una clase o una conferencia, es un compartir, ¿no? Es un compartir y me parece importante compartir la fe y compartir las experiencias que tengo como director espiritual también. Y qué bonito que este grupo de madres orantes, que es una espiritualidad que se está creando dentro de la iglesia de una manera espontánea. Tengo varios grupos como el de ustedes con matices completamente diferentes que han surgido en la iglesia, ¿no? Hace unos años, cuando estuve en la pastoral familiar, conocí las madres y padres orantes por sus hijos. Tengo una amiga que está en Alemania, que tiene un grupo que ella creó y que tienen muchas colombianas y de parte del mundo que también orando por sus hijos en situaciones un poquito ya más complejas, hijos adolescentes o adultos. Ustedes están como, yo siento que son madrecitas de niños y de todavía en esa etapa de formación, pero siento que hay como un impulso del Espíritu Santo que quiere poner a las mamitas a orar. Y también otros que son los esposos, papá y mamá orando juntos, ¿no? Entonces, cuando hablaba con ellas, con Malú y con Julie, pensamos, oiga, la dirección espiritual es algo muy importante. Y busqué mucho tema, tengo 10 libros, conseguí 10 libros para esta charla y tengo aquí uno que tengo desde mi época de estudiante. Este está en italiano, pero se me perdió cuando estudié en Roma. Y son libros así, extensos, una cantidad de libros de cómo ser director espiritual y también de cómo ser dirigido. Entonces, decirles todo lo que hay, pues, en una horita que me permiten solamente, pues, es escaso. Entonces, busqué lo que a ustedes de pronto les puede servir para esta experiencia de dirección espiritual. Entonces, quiero compartirle la pantalla. Listos, padre. Aprovecho mientras compartes la pantalla para comentarles pues que desde el Comité de Madres Orantes pues hemos estado orando por una dirección espiritual porque por encima de todo queremos ser una misión que vaya
de mano de la iglesia, ¿no? Entonces nosotras como comité siempre pensamos qué importante tener la dirección espiritual y el padre William Cárdenas en medio de todas sus ocupaciones pues aceptó acompañarnos en dirección espiritual a Madres Orantes. Entonces Dios le bendiga, padre, de verdad, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, le coloqué como título la dirección espiritual en la vida cristiana. Y en la vida cristiana de las madres orantes, puse ahí abajito y puse una mujer, una mamita confesándose, que eso es muy diferente a la dirección espiritual. Ahora lo vamos a ver en dirección espiritual con un sacerdote. Y yo quiero que primero comencemos orando. Y tenía esta canción, yo quisiera que ustedes me confirmaran si se escucha, e iniciemos con esta canción, que la canción es una invocación al Espíritu Santo repetitiva, pero dentro de la canción que podamos invocar el Espíritu Santo para cada una de ustedes, para sus hogares, para sus familias y sobre todo para que este compartir entre en el corazón. Entonces iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos el Santo Espíritu.
Bueno, yo creo que esta música de TC siempre inspira la oración y la interioridad para entrar en este tema. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea el que nos guíe, que nos oriente, que coloque las palabras, lo que queremos en esta noche compartir en este tema de la dirección espiritual, es la acción suya en nosotros. Por eso decimos, ven, oh Santo Espíritu, ilumina mi entendimiento para conocer tus mandatos. Fortalece mi corazón contra las insidias del enemigo. Inflama mi voluntad. He oído tu voz y no quiero endurecerme y resistir diciendo después, mañana, ahora. No vaya a ser que el mañana me falte. Oh espíritu de verdad y de sabiduría, espíritu de entendimiento y de consejo, espíritu de gozo y de paz. Quiero lo que quieras. Quiero porque quieres. Quiero como quieras. Quiero cuando quieras. Amén. Entonces, invocando el Santo Espíritu de Dios, iniciamos nuestro tema de esta noche y me parece tan lindo fundamentarlo y enriquecerlo desde la Sagrada Escritura. La dirección espiritual, el acompañamiento espiritual lo hace Dios desde el inicio, ¿no? Desde el inicio de su pueblo. Y este texto de Isaías siempre me ha llamado la atención, porque es como la compañía del Señor, el acompañamiento del Señor en nuestras vidas. No temas que yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Si pasas por las aguas, yo estoy contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Si andas por el fuego, no te quemarás, ni la llama prenderá en ti. Porque yo soy Yahvé tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Dado que eres precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo. No temas, que yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Es como desde los inicios de la revelación donde el Señor nos empieza a decir, necesitas caminar con alguien. Y por eso el Espíritu Santo es el primero y verdadero director espiritual del creyente. Yo siempre le digo a mis dirigidos eso. Yo no soy su director espiritual. El director espiritual es el Espíritu Santo. Yo soy un acompañante, pero el que dirige esto, el que mueve esto, esta relación entre el director espiritual y el dirigido, es el Espíritu Santo. Es más, uno de director está como ahí en la mitad entrometido, porque la relación es entre el dirigido y el Espíritu Santo, y uno simplemente orienta. Entonces, en la carta a los romanos, recuerdo que en las confirmaciones Monseñor Jorge Jiménez utilizaba este texto: cuantos son dirigidos por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo, nos dice Pablo en la carta a los romanos. Y por eso la misión del Espíritu de la verdad es conducirnos por el camino seguro y correcto. Yo siempre que me voy para Grande de Suezca, me pego unas perdidas y no llevo el Waze y resulto metido por allá en otra vereda y no llego al templo parroquial, porque el templo parroquial queda en una inspección que se llama precisamente Grande y siempre resulta por otro lado. Entonces, así como me pasa a mí, nos puede pasar en la vida de, de la fe, en la vida espiritual, en la vida cristiana. Y solamente el Espíritu Santo es nuestro Waze, nuestro Google Maps, el que nos lleva por el camino seguro en la santidad. Por eso dice Juan en dos momentos diferentes, en el capítulo 14 y 16, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y eso lo hace mucho en la dirección espiritual. Y cuando Él venga, el Espíritu de la verdad os conducirá hasta la verdad completa. Ah, es el Espíritu Santo que en la dirección espiritual, como la dirige Él,
es el que nos muestra nuestra verdad, confrontarnos con nuestra verdad. Y el modelo de todos los directores espirituales es Jesús, pero hoy lo vemos con la samaritana. Es director espiritual de las multitudes, director espiritual de cada discípulo. Y tenía coloquios, vemos coloquios de auténtica dirección espiritual en el Evangelio, por ejemplo, sobre todo en Juan, con Nicodemo, ahí en el capítulo 3 de Juan, con Nicodemo. Hay que nacer de nuevo, le dice a él, invitándolo a la conversión en el espíritu. A la samaritana le dice, si conocieras el don de Dios, has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido, la estaba llevando a la verdad y le estaba diciendo que él era la verdadera agua, él era la verdadera realidad. En los discípulos de Maús iban desorientados, desanimados, mataron a Jesús, él que había prometido tantas cosas, y él les dice, oiga, ustedes sí son lentos, mire lo que decían las escrituras, y él tiene un diálogo con ellos tan bonito de dirección espiritual con la Sagrada Escritura, con la revelación, hasta que lo ven como resucitado. Es un, es un director espiritual, Jesús, de cercanía, de confianza, de amistad, de escucha, y su palabra le da sentido a todo. Entonces ahí tenemos como el modelo, nosotros los directores espirituales y también los dirigidos al acercarse a esos textos de cómo dejarse acompañar. Y dice Pablo también, cuando uno se deja llevar por el Espíritu Santo, cuando uno se deja llevar en la dirección espiritual, dice, ¿no sabéis que soy santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Desde el bautismo, el Espíritu Santo habita en nosotros. Por eso somos espirituales. Tenemos un espíritu humano, pero el Espíritu Santo guía nuestro espíritu humano, que es el que nos mantiene vivos y que dirige nuestro cuerpo y nuestra alma. Y el Espíritu Santo es el que se convierte como en el lugar donde nosotros tenemos ese contacto con Dios. Entonces nosotros somos santuarios, así como esta niña está en un santuario orando en la foto. Entonces dicen, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis? Entonces ahí es donde decimos, el fundamento de la dirección espiritual es que el Espíritu Santo está en nosotros como en un santuario, nuestro cuerpo. Cuando hablamos de cuerpo es la totalidad de lo que somos nosotros, no solamente nuestro cuerpo material, sino cuerpo y alma. Y que no nos pertenecemos, o sea, que lo guía el Espíritu Santo, ¿no? Nuestra realidad la guía el Espíritu Santo como el primer director espiritual. Entonces el Papa Benedicto XVI de feliz memoria, ustedes saben que el pasado 31 de diciembre completó un año de su partida, de su casa, su regreso a la casa del Padre, nos decía que la vida es como un viaje por el mal de la historia, ¿no? A menudo oscuro, borrascoso, un viaje en el que escudriñamos los astros que nos indican la ruta, decía Benedicto. Y dice que las verdaderas estrellas de nuestra vida son personas que han sabido vivir rectamente y ellas son luces de esperanza. Entonces dice que Jesucristo es esa luz por antonomasia, la verdadera luz, la mejor luz de todas, y el sol que brilla sobre todas las tinieblas de la historia. Entonces, pero para llegar hasta él necesitamos de luces cercanas, personas que dan luz reflejando la luz de Cristo, ofreciendo así orientación para nuestra travesía. Eso es lo que llamamos los directores espirituales, las luces cercanas que acompañan, nos diría Benedicto XVI. Y el Papa Francisco, más que nunca necesitamos de hombres y mujeres que desde su experiencia de acompañamiento conozcan los procesos donde va o se mueve la prudencia, campea, dice ahí el Papa, la prudencia, la capacidad de comprensión, el arte de esperar, la docilidad del espíritu, para cuidar entre todos a las ovejas que se nos confían de los lobos que intentan disgregar el rebaño. Entonces el Papa también nos dice ahí, necesitamos personas que acompañen los procesos, que acompañen la fe. Entonces voy a colocarles aquí un videito sobre un padre que nos cuenta qué es la dirección espiritual.
Es bueno tener a alguien en quien desahogarse, a quien plantearle las propias dudas, las inquietudes, los problemas, las alegrías, las cruces. Uno se encuentra en la dirección espiritual con un sacerdote que lo va ayudando sobre todo a descubrir la voluntad de Dios en su vida para que pueda aspirar a la santidad. La dirección espiritual está buena porque es un momento de expansión del alma. Lo voy a encontrar con un amigo. Mi director espiritual no solamente es mi padre espiritual, no es solamente un maestro, no es solamente una guía, sino que también es un amigo. Es un momento para abrir el corazón, para encontrarme con otro yo que me escucha, que me entiende, que me comprende y que me puede ayudar, me puede orientar. Lo más importante de la dirección espiritual es que la persona pueda hablar con sinceridad y con libertad, con total libertad de espíritu, con total franqueza de corazón, sabiendo que del otro lado hay una persona también que comprende, que entiende, que sabe escuchar, que es de carne y hueso, que tiene los mismos pecados, las mismas miserias a veces que los otros. En la psicología se pueden ver cosas que son muy útiles, que son los resortes puramente humanos de nuestro obrar. A eso se complementa con el resorte divino. Dios que me mueve, Dios que obra en nosotros el querer y el obrar, dice San Pablo. Me parece que lo esencial de la dirección espiritual en Miles Christi son dos cosas. Primero, el discernimiento. Aprender uno con el director espiritual a discernir qué quiere Dios de mí. Y en segundo lugar, el buscar que el alma se ponga al servicio de Cristo. El ideal del servicio de Dios por amor. Es muy sencillo lo que nos dice el padrecito de la dirección espiritual, ¿no? Diferenciándola, por ejemplo, de la psicología. A veces hay que, en ciertos casos, llevar de la mano dirección espiritual y psicología, ¿no? Porque pues todos tenemos heridas, todos tenemos traumas y en algunos casos trastornos, ¿no? Entonces hay que llevarlo de la mano con la dirección espiritual, ¿no? Entonces muchas veces se patina en la dirección espiritual o en la vida espiritual si la dimensión humana, si nuestra parte psicológica está muy afectada. Entonces a veces hasta uno se echa culpas o se ve terrible, inaccesible a un Dios tan grande que me pueda amar y perdonar, pero eso son por heridas que tenemos de pronto en nuestra historia, en nuestra infancia y que deben ser tratadas también, desde, como decía el padre, de la parte humana y alimentadas desde la gracia. Entonces a veces hay que ir a la par y eso se obtienen resultados muy lindos. Entonces, ¿qué es la dirección espiritual? Es ayudar a desarrollar la relación entre la persona y Dios, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las personas que están ahí metidas en este cuento? Primero que todo, Dios, y decíamos en la tercera persona, el Espíritu Santo, el dirigido y el director. Entonces, la relación entre el director y el dirigido es importante para que se dé la relación entre el dirigido y Dios. Pero se debe saber que la segunda relación, o sea, entre el dirigido y Dios, es una relación que ya debe venir marchando. Cuando el dirigido viene a buscar a un padre, a que lo acompañe, ya debe tener una relación con Dios. Ya debe tener eso y tiene que ser una relación ya que vaya caminando. No es que el director espiritual es el que crea la relación entre Dios y el dirigido, no. La fomenta, la acompaña, la ilumina, pero no es el que la crea. Es el dirigido con Dios que tiene una experiencia propia. Entonces, el director espiritual va a ayudar a una persona así a olvidarse de sí misma. Porque es importante esto, ¿no? Y de sus problemas. Usted, ay, pero ¿cómo así si yo necesito un director espiritual? Es para que me ayuden mis problemas. Entonces, ¿para qué es eso? No, lo que pasa es que el director espiritual ayuda a que la persona se olvide de sí misma y a poner los ojos en Dios, porque es ayudarla a abrirse a otra cosa distinta a ella misma, ¿no? A veces hay personas en las que
hablan y hablan de ellas mismas y hablan y sobre esto y se autovictimizan y yo terrible y a mí me esto y a mí nada me tienen en cuenta. Entonces, una tarea del director espiritual es sacar a esa persona del yo, ¿no? Y ayuda mucho, y dice, la música, la belleza de la naturaleza, el arte, la arquitectura o cualquier otra cosa que cautive su atención. Con una dirigida mía que es artista, empezamos a hacer, o ella empezó a hacer un taller y yo por ahí la motivé y empezó a hacer talleres con jóvenes, niñas y mujeres adultas. Los hombres han sido pocos, en donde van sanando a través de la pintura. Entonces empiezan a pintar, por ejemplo, una rosa, un corazón, empiezan a pintar una flor y empiezan a salir una cantidad de bloqueos. Inclusive una psicóloga que no le llegaba gente, no le llegaban pacientes, y al empezar a pintar y a pintar el Sagrado Corazón de Jesús, por ejemplo, empezó a tener un desbloqueo y ahorita tiene una cantidad de pacientes porque necesitaba desbloquear su corazón. Una niña que empezó a pintar una flor empezó a llorar mientras pintaba. ¿Por qué? Es que mi mamá me decía que yo no servía para pintar. Es que mi mamá me bloqueó y me decía, eso no le queda bien. Y al empezar a pintar y darse cuenta que hacía cosas lindas, empezó a sanar esa relación con la mamá, una niña universitaria. Entonces, es sacar a la persona de sus bloqueos, de sí mismo, y llevarla de su ensimismamiento excesivo, porque eso la debilita, y es ayudar a mirar más allá de sí misma para darse cuenta de que hay un Dios, de que hay los demás, hay más personas, porque muchas veces es quererse quedar adentro, es quedar adentro y no salir de nuestras heridas y de nuestros bloqueos. Y por eso es muy importante la dirección espiritual y la confianza y abrirse al director espiritual. Entonces, por eso es importante saber lo que es la dirección espiritual esencialmente. ¿Por qué? Nadie puede guiarse a sí mismo sin una ayuda especial de Dios. Decía mi director espiritual que tuve en una época, porque pues ahorita estamos más lejos, él es español, y me decía, Padre William, nadie mejor que uno para saber lo que le pasa a uno o qué hay en uno, pero nadie peor que uno para juzgar lo que pasa en sí mismo. O sea, sabemos qué nos está pasando, sabemos qué hay, pero muchas veces no tenemos el juicio acertado. Por eso necesitamos una ayuda especial, porque faltaría la objetividad, seríamos solo subjetivos, nos miraríamos y nosotros mismos solucionaríamos, y eso es terrible, porque uno mismo se empieza a dar vientico, ¿no? Entonces, a veces nos vemos con apasionamiento o con pereza, y eso va quitando la claridad de nuestro camino hacia Dios, ¿no? Que de pronto comenzó tan bien, tan claro, pero cuando no hay claridad, nos estancamos, viene la mediocridad, el desánimo, la tibieza, empezamos a darnos permisitos y a sentirnos víctimas, y luego eso no lo hace todo el mundo y empezamos a pensar como el mundo. Entonces la pregunta es, ¿entiendes ahora la importancia de tener un director espiritual? Nadie mejor que uno para saber lo que pasa en uno, nadie peor que uno para juzgar lo que pasa en uno. Entonces, es lógico que se busque acompañamiento, dirección espiritual, cuando se avanza en la vida espiritual, cuando uno empieza a tener una vida espiritual seria, responsable. Entonces, como que uno dice, el Señor me está pidiendo más, pero entonces necesito que me acompañe. Entonces, yo soy teólogo, profesor de teología, podríamos decir que la dirección espiritual teológicamente es buscar identificarse con Cristo, ser otro Jesús para el prójimo. Eso es clave. Yo busco la dirección espiritual para identificarme con Cristo, ser otro Jesús para no pecar, no para buscar las virtudes, no para parecer muy espiritual, no, es para identificarme con Cristo y ser alter Cristo, otro Cristo para mi hermano, para mi esposo, para mis hijos, para mi amiga, para mi vecina, para todos. Entonces, esa es la razón para la cual uno busca el consejo espiritual de un director, ¿no? Vivir en la disposición continua de buscar a Dios, ese deseo de agradarle,
Eso que me pide Dios más, no que yo no sea mediocre, sino cada vez le dé algo más, no haciendo muchas oraciones, no haciendo muchas cosas, sino dejarme hacer por Dios, dejarme hacer por el Espíritu de Dios, dejarme motivar por el Evangelio de Jesús. Entonces, muy importante eso de la dirección espiritual. Entonces, aquí vemos una gran, imagino que están viendo las diapositivas, aquí vemos una gran conclusión. El acompañamiento espiritual personal, es la ciencia y el arte de conducir a los cristianos hacia la santidad. Nosotros los sacerdotes debemos tener director espiritual, la religiosa, los seminaristas. En el seminario siempre tenemos un director espiritual y los novicios y las novicias en los conventos, los religiosos, tienen director espiritual. No se puede llegar a la ordenación y no se puede ser sacerdote sin director espiritual. Imagínense ustedes, mis señoras, madres orantes, esposas, que ustedes tienen sobre sus hombros el futuro de la iglesia, deben tener un acompañamiento para llegar a la santidad. La santidad no es solo para los curas y las monjas, es para ustedes. Y hay muchas madres santas canonizadas en la historia de la iglesia. Entonces, el acompañamiento espiritual, la dirección espiritual tiene su base bautismal en el bautismo. Usted por haber recibido el bautismo está llamado precisamente a ser sacerdote, profeta y rey. Sacerdote para ofrecer, profeta para anunciar, rey para servir. Entonces, hay que tener un apostolado. Hay que tener un apostolado. Entonces, miren esta frase. Aquí dice que el testimonio era cristiana. Y esta es la frase de un santo. Y dice ahí, al vernos iguales, decía este santo, a ellos en todas las cosas, se sentirán los demás invitados a preguntarnos. Chévere que usted llevando, mamita, una dirección espiritual allá con su sacerdote, y ahorita vamos a mirar cómo es eso. Oiga, ¿cómo se explica la alegría que le ven en su carita? ¿Cómo se explica su alegría? ¿De dónde sacan las fuerzas para vencer el egoísmo y la comodidad? Que es a lo que nos está invitando el mundo actual, ¿no? ¿Quién les enseña a vivir la comprensión, la limpia convivencia y la entrega, el servicio a los demás? Entonces, como que se van a preguntar, oiga, esta señora, esta mamá, esta esposa, no es como los demás. Por eso en la dirección espiritual no se trata de aconsejar cositas desde las propias experiencias, opiniones. Entonces, yo, por ejemplo, en mis dirigidos no es que digo, mire, yo opino, no, yo ilumino desde la fe de la iglesia, desde la espiritualidad de la iglesia, desde lo que la iglesia, no es que a mí me forman como aparte, no, es desde la experiencia de la iglesia, desde la fe de la iglesia. Entonces es muy clave eso, porque la idea es que es desde el bautismo, es desde el apostolado, es desde mi tarea de ir a dar luz a los demás. Entonces, es desde la iglesia, no podemos dar consejitos píos o cosas misticoides raras que de pronto la iglesia no enseña. Y padre, ¿por qué no usted me enseña una cosa diferente? Entonces, aprovechando esto de que es la iglesia, mire, le saqué esta fotico de un obispo acompañando a una muchacha con un sombrero con pluma. Entonces, es un obispo que representa a la cabeza de nuestras diócesis, de nuestras iglesias locales. Entonces, la función del director espiritual, enseña San José María Escrivá de Balaguer, es abrir horizontes, es ayudar a la formación del criterio. O sea, que usted tenga la capacidad de discernir, lo vamos a ver ahorita más adelante. Es señalar dónde hay obstáculos, indicar los medios para vencer los obstáculos, corregir deformaciones, desviaciones de la marcha, animar siempre, sin perder jamás el punto de mirada sobrenatural, ¿no? Porque cada cristiano puede decir que todo lo puede con la ayuda divina. ¿Por qué dice el santo que deformaciones? Hay muchas personas que llegan con una fe a veces cerrada o con una moral errada, y hay que eso que de pronto cree que pues es el mundo, que a veces también se contamina, hay que precisar y decir, ten cuidado con esto, mira esto que estás viviendo,
el manejo de tu afectividad, de tu sexualidad, el manejo del dinero, el manejo de tus relaciones con X o Y personas, porque ahí veo yo muchos obstáculos. Entonces, claro, ahí es donde el director tiene que colocar criterios para que la persona tenga sus propios criterios y tome sus propias decisiones. Entonces, se necesita aquí algo clave, el discernimiento. El discernimiento, como cuando uno veía a los obreros construyendo casas o edificios y toman la arena y sacan toda la arena finita y botan todo lo que sobra. Eso es el discernimiento. La persona y su acompañante, su director espiritual, se juntan para discernir, se sientan a discernir, oran para discernir qué está haciendo el Espíritu Santo en la persona. El Señor te está pidiendo esto, y ella le cuenta, oiga, me está pasando esto, pues el Espíritu Santo está soplando en esto. ¿Qué haría Jesús en las circunstancias y en el momento actual que ella está viviendo, esta persona? Aquí el Señor te pide, es lo que Él quiere para tu vida. ¿Qué espera Dios, Padre de ella? No que espera su marido, que espera el mundo, la moda, esto, ni siquiera el sacerdote que la acompaña, es que espera Dios, que espera Jesús, que espera el Espíritu, que espera la Trinidad de esta persona. Es ubicarla en ese camino. Por eso el discernimiento es tan clave, porque hay personas que tienen un pie en el mundo y un pie en la iglesia, un pie en el mundo y un pie con Dios, y por eso no avanzan porque hay que tomar decisiones, como hace unos días el Evangelio, ¿no? Si tu pie te hace pecar, córtatelo. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo. No quería decir que nos mutiláramos ni nos quitáramos miembros, sino que hay que tomar decisiones. Entonces, ¿cuáles son los fines de la dirección espiritual? Son tres. Primero, orientada a la santidad. La dirección espiritual va orientada a la santidad. Si no es para ser santos, no le hagan perder el tiempo al padrecito que los acompaña. Alcanzar una unidad de vida y ser personas de criterio. Ya habíamos escuchado por allá la palabra criterio atrás, entonces vamos a mirar qué es eso. Entonces, orientada a la santidad, ¿no? La santidad no es una cosa para los curas o por allá es el Padre Pío o Santa Teresita o Santa Isabel Hungría que fue madre y esposa, no, sino, o sea, todos los caminos de la tierra pueden ser divinos, todos los estados, el matrimonio, el ser madre, todas las profesiones. Ahorita ya están canonizando ingenieros, por ahí hay un beato ingeniero, yo cuando estudié ingeniería industrial antes de ser cura, de ser sacerdote, yo decía, ay, que deberían canonizar un ingeniero industrial y por ahí uno que es beato, ¿no? Hay una docente que acaban de canonizar, y bueno, hay tantas profesiones, ¿no? Todas las tareas de nuestra vida son santidad. Entonces, primero que todo, el director espiritual me tiene que llevar a ser santa, a ser santo, o si no, esto no vale la pena, sentarnos a charlar. Segundo, alcanzar una unidad de vida. Es un único fin, ¿no? Unidad de fin. Buscar y amar a Dios constantemente en todo. Unidad de vida, ¿por qué? Porque lo que yo pienso, lo que yo digo y lo que yo hago tienen que estar en unidad. Buscar y amar a Dios en todo, constantemente, en todo. No que yo piense una cosa, diga otra y actúe otra, como un motor. Ahorita tengo el carro en el taller y allá hay unos que están desincronizados y suena. No, cuando está sincronizado lo que yo pienso, lo que yo digo y lo que yo hago, mente y corazón pegadito a Dios, eso es unidad de vida. No soy esquizofrénico. Pienso una cosa, hago toda, o un ratico soy una persona y más tarde otra. No, unidad de vida. Eso es lo que se busca en la dirección espiritual, la santidad, la unidad de vida y personas de criterio. O sea, la dirección espiritual forma personas de criterio. Un alma de criterio es capaz de discernir lo que debe hacer. Yo recuerdo a mi profesor de moral, el padre Manuel Baracaldo, que decía una cosa. El padre Manuelito decía, yo estoy aquí, me pregunto, ¿quién soy? ¿Dónde estoy?
con quién estoy y qué debo hacer. Ese era como el criterio que nos enseñaba él. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Con quién estoy? ¿Y qué debo hacer? Capaz de discernir qué debo hacer. Y por eso dice acá, en medio de este mundo que amamos con toda el alma porque nos gusta lo que hay en él, la naturaleza, las personas y todo, hemos de saber mirar arriba, alcanzar esa divina sabiduría que nos hará hombres y mujeres de criterio, capaces de discernir, seguros en la fe, en el amor, en la capacidad de amar, de disponernos a servicio y ofrecer a los demás un diálogo de luz y de amor. Porque cuando yo no tengo criterio, cometo imprudencias o me dejo llevar por lo que dice la moda o me dejo llevar por mis impulsos, mis emociones muchas veces no adecuadas. Y es donde tenemos que tener criterio. Hay veces que hay que decir no, otras hay que decir sí, pero otras veces que hay que decir no y ser asertivo y decir ante esta situación, no, ante esto que hace, no. Entonces eso es muy clave, ser persona de criterio. A las personas cuando les falta el criterio, muchas se les va la vocación, se pierden matrimonios, se pierden hijos. En el caso de los sacerdotes, ustedes han visto realidades dolorosas también en nosotros, se pierden vocaciones, en fin. Entonces, persona de criterio. Entonces, fines de la dirección, la santidad, unidad de vida y personas de criterio. Entonces, la dirección espiritual busca en lo práctico ayudarnos en nuestras flaquezas, prevenir los peligros, ¿no? Prevenir los peligros. Oiga, aquí, padre, me cuesta esto, la ira, la castidad, hay este peligro que tengo yo, tengo un problema con las adicciones, el alcohol, pues tantas cosas, las redes, bueno, tantas cosas que eso, y es un peligro para mí porque me bloquea. No soy una verdadera mujer, una verdadera esposa, una verdadera madre, y esto me bloquea. Y ahí es donde se puede iluminar y discernir los movimientos del alma. Ten cuidado porque acá te están tentando, aquí te están atacando, aquí te están confundiendo. Uy, aquí estás teniendo un regalo del Señor lindo. Aquí tienes que aumentar la oración, aquí tienes que no distraerte. Y eso es suscitar la docilidad a la gracia, a la oración, a los sacramentos, a la vida de Dios. Entonces es ir llevando, entonces esa vida concreta de cada uno con nuestras luchas, nuestros afanes, nuestras prisas, los niños, la levantada temprano, todo eso, llevarlo a la gracia. Eso es lo práctico que se hace en la dirección espiritual. Entonces, ¿qué cualidades y deberes debe tener el dirigido o la dirigida? Primero hay que elegir el director espiritual. Entonces, la primera cosa fundamental para el alma que quiera dirigirse es saber dirigir bien el director. Hay que saber dirigir. Yo les digo, cuando me dicen, padrecito, usted me puede, yo vivo muy ocupado. Y por ahí si hay alguien que me conoce y que es dirigido acá, pues sabe cómo es mi vida. Y ahí vi por ahí dos nombres en la lista. Entonces, sé que a veces no es fácil para nosotros los sacerdotes estar disponibles, pero cuando me dicen padre, me puede dirigir y yo le digo, claro, mi hija, o claro, mi hijo, les digo, oren primero, para que tú mismo sientas si estás llamado a que yo te acompañe, que tú sientas que soy el sacerdote que te tengo que acompañar. Si yo soy el curita, que tengo que estar acompañándote, porque muchas veces es la espiritualidad del sacerdote, su seriedad, su madurez, y a veces la forma de ser del sacerdote pues compagina con la del dirigido. Y simplemente es la voluntad de Dios. Puede ser uno el sacerdote adecuado y el dirigido adecuado, pero si no es la voluntad de Dios, pues pone otra persona. Hay personas que han querido ser dirigidas mías y yo chévere acompañarte, pero no, como que no sacan el tiempo, como que no nos encontramos, eso uno se da cuenta, no, eso no es la voluntad de Dios, como hay otros que llevan muchos años conmigo, pero muchos años hemos hecho caminos muy bonitos y uno los ve caminando hacia la santidad. Una cosa es el cambio, a veces el sacerdote lo cambian, la persona cambia de ciudad o ya se vuelve difícil por su profesión,
pero el cambiar de director no es aconsejable sino por serios motivos, como los que les estoy contando, porque hay personas que empiezan a conseguir uno, dos o tres directores y pican acá, pican allá y migran, hacen turismo, no hacer turismo, migrar aquí y allá, porque oiga, este me dice esto, este me dice esto, por ahí la semana pasada me decían, padre, es que ya tiene dos directores espirituales, grave. Grave porque sí, tiene que ser uno. Y los dos le dijeron esto, pero le dijeron como cosas opuestas. Claro, un director tiene que conocer muy bien a la persona que acompaña y de pronto el otro no la conoce muy bien, entonces le está diciendo lo que conoce y lo que ve. Entonces, si tengo dos directores, el uno me conoce poco y el otro mucho, ahí van a haber choques. Entonces es tener un solo director y tener el tiempo para eso, ¿no? Frecuentarlo. Yo recuerdo aquí en Zipaquirá, los que no, la mayoría de ustedes no son de Zipaquirá, pero aquí hay un padre famoso, un hombre de Dios, el padre Fernando Maña, un hombre santico, y casi medio Zipaquirá decía que era dirigida de él, y pues nunca iban, sino cada 6 meses se confesaban con él o hablaban con él y decían, mi director espiritual es el padre Umaña. Y uno les preguntaba, ¿y cuándo lo vio la última vez? Hace como un año, hace como, no, director espiritual hay que verlo frecuentemente, frecuentemente, dialogar frecuentemente, tener una frecuencia, ¿no? Entonces, es no estar aquí y allá, sino, pero tú eliges tu director espiritual y tú eliges cambiarlo. ¿Qué cualidades debe tener el dirigido, o sea, el que busca el director espiritual? Tener un espíritu de fe, un espíritu de fe. Si no somos hombres o mujeres de fe, pues no buscamos la dirección espiritual, sino buscamos con quién charlar un rato bueno. Y resulta que uno de sacerdote para sentarse a charlar, pues bueno, sí, uno se sienta a tomarse un café con los amigos, porque uno también tiene amigos, pero con los dirigidos uno, qué bonito, que la persona llegue con fe, un espíritu de fe, confianza, sencillez, sinceridad y discreción, que haya eso, ¿no? Si yo no le tengo confianza a mi director espiritual, es mejor no seguir. Si no me abro completamente a mi director espiritual, no se va a poder tener la ayuda adecuada y la sencillez, ¿no? No tratando de defenderse uno y mostrar muchas cualidades, muchas virtudes y pocos pecados, sino la sencillez, la sinceridad, Padre, me está pasando esto, y la discreción, ¿no? También hablar cosas muy con mucha discreción, ¿no? Porque a veces hay cosas que no hay que decir, ¿no? Uno que no puede empezar a hablar mal del marido, o puede empezar a hablar mal de los hijos, ¿no? Con mucha discreción. Y también cosas que hay que hablar con prudencia de la vida personal, ¿no? Entonces, pero la clave es la confianza en el director espiritual. Si no hay confianza en el director espiritual, no se avanza. Si uno le da pena contarle algo y le esconde algo, no se va a avanzar. Otra clave es la obediencia, ¿no? Claro, la obediencia, estamos diciendo la obediencia no a la persona del director espiritual, sino a la obediencia a lo que a través a través de la palabra y el magisterio de la iglesia, el Espíritu Santo quiere decirle a esa dirigida, a esa persona dirigida. Entonces, oye, yo lo que creo es que es mejor, a mí me pasa, por ejemplo, con muchachas universitarias, profesionales, mira, yo después de este discernimiento, yo creería que tú no deberías estar con esta persona, porque hemos hecho este discernimiento y tú me has dicho esto y esto y esto. Pues es de acuerdo a la fe, a lo que esta persona está en tu vida, a veces pero la que toma la decisión eres tú. O sea que si ves que la obediencia no es al Padre, sino al criterio del discernimiento que se hizo. Lo vimos con la palabra, el Señor nos lo ha mostrado, de acuerdo a los signos que hemos visto, y a veces estas personas vuelven a los 2 meses. Padre, sigo con él, volví con él, y él es que pobrecito, y no sé qué. No, si no hay obediencia, pues no se avanza, ¿no? Son personas que después se desaparecen 6 meses y vienen y le dicen, Padre, usted tenía razón. No, yo no. Era el Señor que nos había mostrado que los signos eran que tú no debías estar con esa persona, que era muy claro. Claro, esa persona también merece un camino en la fe, pero en ese momento se nota que no es contigo. Entonces, eso es clave la obediencia. Y guardar el secreto, la cuarta cualidad. ¿Por qué?
Los que tenemos que guardar el secreto de lo que hablemos en la confesión, porque, porque la confesión y la dirección espiritual es muy diferente. La dirección espiritual es tratar unos temas de crecimiento. Y dentro de esa dirección espiritual habrá un momento al final en donde, Padre, me hace el favor y me confiesa. No se pueden revolver las dos, ¿no? Una confesión es, pues, volver sacramento, el arrepentimiento de los pecados y el deseo de conversión, en un sacramento que se llama el sacramento de la reconciliación, que llamamos confesión, y otra cosa es la dirección espiritual, que es ir orientando eso. Claro, a veces la dirección espiritual nos lleva, oiga, tenemos que confesarnos porque aquí se cometió de pronto una imprudencia, aquí eso, entonces es mejor estar en la gracia del Señor, y entonces prepara una confesión, pero son dos momentos diferentes, y lo estamos viendo, ¿no? La vida es la dirección espiritual, la confesión, un momento en donde se reconocen los pecados, pero hay que guardar el secreto no solo por parte del sacerdote, del director espiritual, sino de la dirigida, para evitar abusos que muchas veces causan daño, ¿no? Porque si tú vas y le cuentas lo que hablaste con tu director espiritual a tu esposo, o te lo vas a contar a tu mejor amiga, se puede tergiversar. A mí me ha tocado decirle, por favor, lo primero que les digo, por favor, esto que hablamos aquí, lo que como dicen en Emaús, lo que aquí se dice, aquí se queda. No puede salir de la dirección espiritual, porque fuera de contexto es un pretexto. A veces llevaba dirección espiritual de jóvenes y le iban a decir al papá, ay no, el padre me dijo en dirección espiritual esto y esto. Claro, fuera de contexto, y como uno no puede hablar, queda callado y uno no se puede defender, pues a ese padre cómo les va a aconsejar eso a los muchachos. Y ellos por quedar bien con los papás, lo hacen quedar mal a uno. Por eso uno tiene que tener también cuidado de si hay personas que no pueden guardar el secreto, es mejor no acompañarlas, porque si no ponen palabras en la boca de uno que uno no ha dicho. Y además todo tiene un contexto, todo tiene un porqué. Y como afuera no se cuenta eso, pues nadie va a entender eso. Entonces es el secreto. Entonces es muy clave eso, ¿no? Para tenerlo en cuenta en la dirección espiritual. ¿Qué tentaciones hay contra la dirección espiritual? Ya estoy acabando, tranquilas, mis señoras, que a mí también ya me está dando sueño. Entonces, ¿qué tentaciones contra la dirección espiritual? Hay unos que rehúsan toda dirección espiritual porque no creen necesitarla. Eso es grave. Ay, no, eso para qué dirección espiritual. No, todos la necesitamos. Todos. El Papa tenía su director espiritual en Argentina antes de que lo eligieran. Yo conocí un sacerdote hace 3 meses en Argentina que fue dirigido del Papa Francisco. Y lo llamó el Papa, ya elegido Papa, lo llamó a la parroquia y, hola, ¿cómo estás? Mira, ya no puedo volver por allá, no sé qué, tal cosa, lo llamó el Papa a él y le bendijo a la comunidad. El Papa tiene director espiritual, tenía dirigidos sacerdotes. Claro, el superior de uno no puede ser el confesor, ¿no? Por ejemplo, mi obispo no puede ser mi director espiritual, porque pues yo tengo que, pues, él tiene que tomar decisiones por mí, entonces no puede ser director espiritual, pero sí puede ser otro sacerdote ya sea de la diócesis o algo. Entonces, todos necesitamos director espiritual, los sacerdotes, los religiosos, todos. El que diga que no necesita la dirección espiritual está desenfocado en su vida cristiana. Los que pretenden que es imposible encontrar un director adecuado, no, pero es que alguien que me entienda, alguien que me... No, hay que orar. Y el Señor te va a colocar el director espiritual, así los padres anden en muchas cosas, y si tú lo oras, el Espíritu Santo te va a dar el director adecuado. No el que te lleve la idea en tus cosas, sino a veces el que te aprieta, ese es el mejor director espiritual. Había una dirigida que tenía yo que me decía, uy, padre, hace unos años me dio usted muy duro, pero a mí me gusta que usted me exija, que usted me apriete, que usted me diga las cosas, porque usted me da muy duro, me decía ella, porque pues había que tomar decisiones y yo no podía dejarla que fuera por otro camino, ¿no? Entonces, no es el director que me caiga querido, simpático, no, es el que el Señor te envíe. Y las tentaciones de abusar de la dirección espiritual, ¿no? Muchas veces que el director no las entiende, ay, que no me exija tanto, que a veces quieren que, sí, vengo a dirección espiritual, pero se convierte en una charla muy coloquial, mi mamá está en esto, mis hermanos sí, pero cuéntame de ti.
Yo aquí venimos a hablar es de tu alma. Sí, sí, pero, ay, pero espera, padre, todavía no. No, no, sí es que yo tengo que hacer. Tenemos que ir a la profundidad, no a algo superficial. Y a veces pretenden que uno diga qué tienen que hacer, que tomen las decisiones por estas personas. Y el director no es fabricante, dice acá el texto, de conciencias. Nunca debe sustituir su conciencia a la del dirigido, no. Yo le digo, esto es lo que en la moral, en la fe, es lo que nos pide la iglesia. Pero tú eres el que toma la decisión. Yo no tomo la decisión. Es que el padre me dijo que me tocaba hacer esto. No, no, no. El padre no. La palabra. Y tú eres el que tú. Entonces a veces hay esa tentación de que sea laxa la dirección espiritual o que sea el director el que dirija mi vida. Y eso no es así. Eso es hasta un peligro, ¿no? Entonces, un tema clave ya para terminar aquí es consolidar la sana conciencia, ¿no? La dirección espiritual debe ir consolidando la salud y rectitud de la conciencia, de la conciencia. Eso de la conciencia es clave porque es el sagrario de nuestras decisiones, ¿no? Lo objetivo es la ley, lo subjetivo es la conciencia. Ahí es donde yo digo, tomo la decisión de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, primero que todo, el director espiritual maneja la interioridad con la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, la luz de la conciencia conduce al hombre hacia su fin único y último, ¿no? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios en mi vida? No lo que yo quiero. Entonces, hombre, sí, la conciencia me dice que esta decisión en esto, pues, es errada, porque tengo que, de acuerdo a la conciencia, tomar la mejor decisión. Oiga, es que quiero tener una relación, me decía hace unos días una muchacha, pero él ya está casado. Pero padre, separado, sí, pero está casado. Haz un intento de descubrir qué es la voluntad de Dios en eso, porque, o sea, tú no te vas a dar besos con un hombre casado. Tú no te vas a mostrar como a la novia de un hombre casado. Y eso a veces no lo entiende la gente. Pero padre, ¿cómo así? Si eso es amor puro y verdadero. Sí, sí, en la novela esta de las 2 de la tarde, la turca esa que ven mis papás, que es más harta, en esa sí, pero en la voluntad de Dios, no. O sea, la conciencia tiene que iluminar cada acto, los negocios, la formación de los hijos. Entonces, el segundo punto es clave, hay que formarse en el conocimiento moral y el amor a la verdad. Ahí es donde uno forma la conciencia. No es que lo que yo piense es la conciencia, hay que formarla en la ética humana, lo que está correcto, y en la moral sobrenatural. Entonces ahí yo veo, y entonces por ejemplo uno mira el catecismo de la Iglesia Católica y dice que es pecado leve, que es pecado grave, que es pecado mortal, y cuáles son los 7 pecados capitales, y no sé qué, y tal cosa, y hay moral sexual, y hay moral matrimonial, y hay moral de los negocios, y hay moral de los contratos. Entonces yo me formo y en el momento en que me traten de sobornar, o que me trate de decir a alguien, ay no, pues echémonos una canita al aire que eso no tiene, ya tú tienes una formación moral y un criterio. Con el director espiritual hemos hablado esto y esto lo tengo claro, y yo, en nombre del Señor, yo no tomo esta mala decisión. ¿Por qué? Porque primero me doy cuenta qué es lo que Dios quiere, y segundo, de acuerdo a la formación que he tenido, catecismo, hay otro libro que se llama El compromiso moral del cristiano, que se consigue fácilmente, y ahí es donde doy cuenta, estas decisiones las tomo ahí. Y por último, la práctica de la virtud. Entonces, la conciencia también depende de las disposiciones de la persona, lo que se llaman las virtudes, ¿no? O los vicios. Por eso la práctica de las virtudes y la lucha contra el vicio es necesaria para tener una conciencia bien formada. Porque una persona metida en vicio, ya después no le ve problema a eso, ¿no? Ya una persona metida en vicio, una persona que ya toma, o ve pornografía, o metida en algo, adicta a algo, pues ya después ya no tiene conciencia, lo hace automáticamente, ¿no? En cambio, cuando hay virtud de decir, oiga, no, aquí no me expongo, aquí hago un sacrificio, aquí soy prudente, aquí hago un sacrificio, me dono,
esto, que la templanza, el mesurarme, pues la conciencia está bien formada. Y entonces, ¿por qué? Porque hay unas virtudes, unos actos que yo hago de una manera repetitiva y que yo le comento a mi director espiritual y él me dice, sigue manejando las virtudes, porque yo por más buena voluntad que tenga, vuelvo a caer. Pero cuando yo me levanto temprano, me hablo, me baño con agua fría, no le digo yo a los jóvenes, lo primero que haces por la mañana es levantarte y hacer oración y a bañarte. No te quedes en la cama más de 2 segundos, porque es peligroso. Decía San José María, eh, si en el primer momento de levantarnos en la cama somos vencidos todo el día, ¿no? Entonces le llaman el minuto heroico, ¿no? Levantarse ahí mismo para hacer las cosas. Pero eso se necesita virtud, una cantidad de disposiciones prácticas de la vida para eso. Y a veces con el director espiritual se logra eso, cómo hacerlo, en qué momento, para la gula, para todo. Entonces es interesante. Aquí hay ya para finalizar, un posible esquema para la dirección espiritual, con todos los criterios que vimos atrás desde la Sagrada Escritura hasta este momento. Mire, ¿qué podemos hablar con el director espiritual buscando una vida de santidad? Todo lo que hemos dicho, criterios y todo, nuestras preocupaciones, nuestras tristezas, nuestras alegrías, colocarlas en la voluntad de Dios, la fe, hablar de las cosas de la fe en la voluntad de Dios, la pureza, la vocación, soy esposo, soy esposa, soy soltera, qué sé yo. Ustedes son madres orantes, luego son mamitas, son esposas, ¿no? Las prácticas de piedad, Padre, ¿cómo sería mi oración? Mi estilo de oración es esta, mi frecuencia de los sacramentos, voy a misa cada 8 días, voy a misa 3 veces por semana, voy a misa todos los días, visito el Santísimo todos los días. En cada persona es diferente de acuerdo a su estilo de vida, el estudio, el trabajo, cómo lo lleva, la mortificación, no darse gusto en todo, sino cómo a veces tenemos que cargar con el temperamento del marido, que es tan cansón, de la vecina, de los hijos, que son a veces caprichosos. Entonces hay que bajar la cabeza, la fraternidad, cómo la llevo con todas las personas en mi trabajo, en mi, en mi barrio, en mi vereda, qué sé yo, y el apostolado, oiga, ¿cuál es mi servicio en la iglesia? ¿Cómo soy testimonio para otros? Entonces, todo eso se habla con el director espiritual. Y recordar que hay que preparar, cuando nos encontremos con el director espiritual, hay que preparar esa conversación delante del Señor en el sagrario. Con eso uno no se pone a hablar de generalidades o por allá virtual, sino, o se calla cosas, sino que al preparar, o a veces hay temas que quedan pendientes. Entonces, para la próxima vez, yo a veces les pido que iniciando una dirección espiritual me cuenten todo lo que es su historia desde la infancia, cómo se conocieron sus papás, la relación con su papá, con su mamá, con sus hermanos, todo eso. Entonces, a veces uno lleva una secuencia, un camino para conocer y profundizar la vocación y se habla ahí. O si no, estos temas que van conectados también, pues a prepararlos para no perder el tiempo cuando lleguemos delante del director espiritual. Ser sencillo y sincero, ¿no? No dorar la píldora y quedar bien. Yo me doy cuenta cuando una persona empieza a evadir algo y no estoy, y pum, le pregunto directamente porque siento que le cuesta, ¿no? Entonces, hay que tener sinceridad. Y al acabar la dirección espiritual, tomar nota. Hay algunos que yo veo que toman nota en el celular, toman nota en un cuadernito y están con los tips, con lo que, bueno, aquí para pedirle ayuda al Señor para llevar a cabo eso que se propone en la dirección espiritual. Entonces aquí, ya finalizando, les quiero colocar un video que motiva a un sacerdote, es un sacerdote religioso que ahorita es popular en redes, que nos va a animar sobre la dirección espiritual para que ya no se aburran tanto con mi voz. ¿Es necesario tener un director o un acompañante espiritual? Pues por supuesto que sí. Pasémonos en San Juan de la Cruz. Él dice que toda vida cristiana que quiere alcanzar la santidad, es decir, que quiere llegar a la plenitud de la vivencia del Evangelio, tiene que tener 3 aspectos en la vida
bien fundamentados. El uno es el deseo ardiente de santidad. El otro es el dominio de la voluntad. Y el tercero es la dirección o el acompañante espiritual. Es fundamental, indispensable para una vida profundamente evangélica, una vida cristiana católica. Yo sé que actualmente es difícil conseguir a un sacerdote que tenga tiempo para ello. Sin embargo, podemos pedirle al Espíritu Santo que nos envíe a uno. Podemos decirle al Señor que por favor el sacerdote de mi parroquia, o aquel sacerdote de aquel santuario, yo que sé, que uno llegue a mi vida. Por lo menos pídele al Señor que quieres tener una persona que te guíe, sobre todo para cultivar así entonces la obediencia con alguien, para que también te interpele y te cuestione tu vida espiritual. Normalmente es muy recomendable que el director espiritual sea una persona no tan joven, sino alguien que tenga ya sus años de experiencia y la ciencia para poder dirigir a una persona. Reconozcamos entonces que las palabras de San Juan de la Cruz también son para nuestro tiempo, para la actualidad. Busquemos a alguien que nos pueda colaborar, que nos pueda ayudar. Quizá el sacerdote de tu parroquia está presto a esto, solo que hasta ahora nadie le ha propuesto la posibilidad de hacer un acompañamiento espiritual. Si quieres saber quizá un poco más acerca de la dirección espiritual, de cuánto tiempo tienes que hablar con él, o cómo se debería elegir a un sacerdote, pues entonces puedes preguntármelo y si veo oportuno, según las preguntas, pudiese hacer también otro video al respecto. Recuerda, una respuesta de fe puede cambiar tu vida y la puede salvar. Disponte para recibir la bendición. El Señor esté contigo. Te bendiga Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Padrecito nos invita a la dirección espiritual. Sí, ya tocaría otra charla más profunda, pero no tenemos más tiempo para mirar qué se habla. Por eso les presentaba un posible esquema para la elección espiritual, cuánto tiempo hay que tener, porque tampoco algunos expertos dicen que más de 45 minutos en la dirección espiritual, eso ya es visita, o sea, cuánto tiempo, qué temas tratar, bueno, como los tratamos de ver en el esquema, y eso sería tema de otra charla. Pero una de las cosas más arduas, dice acá San Pedro de Alcántara, y dificultosas que hay en esta vida es saber ir a Dios y tratar familiarmente con Él. Por eso no se puede andar en este camino sin alguna buena guía, dice San Pedro de Alcántara. Entonces yo les agradezco, yo no sé si de pronto habrá alguna pregunta para precisar algo, para compartir algo, alguien quiere como enriquecer este tema con algo que ya haya vivido, con algo que pronto nos pueda enriquecer a todos también. Entonces, muchas gracias. A ti, padre, muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar por Carol, que fue la primera pregunta. Dice, alguna vez escuché que decían que la dirección espiritual debía ser hombre con hombre, mujer con mujer, para cuidar la pureza del alma. No, eso es relativo, ¿no? Yo casi tengo el 99% son mujeres. Sí, la cuestión ahí es de más de las disposiciones, por decirlo así, de madurez del director espiritual. El padrecito que acabo de hablar, él decía, busquen un padre maduro, ¿no? Un padre ya maduro espiritualmente y todo. Porque claro, un padrecito que esté comenzando, pues se pueden dar los peligros que tú dices. Pero de todas maneras, yo creo que hay unas disposiciones claras, por decir algo, el lugar, la forma de presentarse. A mí me tocaba con una dirigida decirle, su merced, cúbrase cuando venga a hablar conmigo, ¿sí? Por favor. Y la fui orientando hasta en esas cosas de la modestia y del pudor, ¿no? Entonces, eso, por decirlo así, es adecuado hacerlo con el dirigido, y como se va generando una relación madura, entonces pues también uno
uno sabe cómo cuidarse. Pero eso es relativo, también no es, como digo, el lugar, la forma de presentarse, la forma de hablar, porque pues si hablamos de cosas de espiritualidad no vamos a ponernos a hablar de otras cosas, todo eso como que entre los dos van elaborando, y la oración, ¿no? Yo creo que la clave es la gracia y la vida de oración que como que va colocando también, ¡prin!, las alertas cuando algo no esté yendo bien. Pero Ay, no, gracias, padre. y aquí hay una pregunta que alcanza a ver que va relacionada con esta. ¿Solamente los sacerdotes pueden ser directores espirituales? Es lo más aconsejable, porque el director espiritual tiene que ser el confesor, porque ese es otro peligro, que vaya el director espiritual y después empieza a confesarse con todo el mundo. Entonces, ¿qué seguimiento habría ahí, no? Lo segundo es que, claro, por ejemplo, en el Opus Dei, en las comunidades religiosas, tienen personas preparadas para ser directores espirituales, o sea, han tenido una formación. Sí, sí, todas las personas deben tener director espiritual, ya la contesté y ya la habíamos dicho en la charla. Pero digamos, hay unas mujeres, yo recuerdo que las preparaban para eso y eso, porque hay algunos grupos de oración, hay que tener cuidado con eso, donde no, yo soy el director espiritual y uno dice, usted se ha formado en espiritualidad, en moral, en eso, no tiene ninguna formación. Entonces, en el momento en que me buscan y me cuentan que el director espiritual, que es un laico, les dijo no sé qué, dije, eso no lo dice la iglesia. Aquí les cuento una cosa, una señora les dijo el director espiritual del grupo de oración que tener relaciones, aquí estoy hablando con esposas, que tener relaciones sexuales con el esposo en viernes de cuaresma era pecado. Y le dije, ¿usted dónde sacó esa vaina? Mi director espiritual de la comunidad nos dijo, Sergio, eso no es así. Eso no es así, no confunda una cosa con la otra, ¿no? Entonces, son criterios que hay que tener cuidado y no todas las personas pueden ser directoras espirituales. La mayoría, claro, son sacerdotes, pero como les digo, hay estas excepciones así de acuerdo a la formación, ¿no? Sí, Sí, Patricia preguntaba ahí, que se quedó ahí en cola esa pregunta, que si todos los sacerdotes pueden ser directores espirituales. lo que yo les decía ahora en la diapositiva, ¿no? Primero hay que orar y hay que buscar esa, o sea, todos los sacerdotes deberíamos acompañar, por ejemplo, los párrocos del derecho canónico dice que están encargados de la cura de las almas. Entonces, tanto párrocos como vicarios parroquiales deberían atender en dirección espiritual a todos. Claro, unos tienen más disposición de tiempo que otros por sus labores, pero hay agenda. Y yo, por ejemplo, yo fui párroco en la Basílica de Ubaté, fui vicario acá en San Pablo, y yo sacaba tiempo y tenía dirigidos. Esa es la primera tarea. De pronto en mi cargo yo no tengo esa tarea de cura de almas, sino me toca ir de parroquia en parroquia como alma en pena, haciendo reuniones y todo, pero yo, sin embargo, por ser sacerdote, lo hago, ¿no? Entonces, la cuestión es más de disposición. Y claro, y tú te das cuenta cuando oras y dices, uy, este padre es mi director espiritual, como te atendió en confesión, eso casi todos tantean primero confesándose con uno, dialogando con uno, y se van dando cuenta quién puede ser el director espiritual. No sé qué más. Padre, hay otra pregunta, dice que si un director espiritual puede ser el mismo para una pareja de esposos. Pues se puede, pero a veces no es lo más conveniente. Yo tengo solo una pareja así, bueno, dos parejas, pero es a veces complicado. Lo que pasa es que ellos tienen que ser muy maduros en la fe para que no vaya a haber un corte ahí de un choque de cosas, porque como uno escucha por este lado y escucha por este lado a los dos, entonces a uno le toca tener mucha sutileza para que no se confunda lo que le dijo el uno con el otro. Entonces a veces es mejor por prudencia no, pero a veces, como dicen ustedes, ante la escasez de esos sacerdotes, pues uno los atiende a los dos, ¿no? Como digo, no son los casos que yo quisiera tener más porque precisamente los dos le hablan a uno en ambas vías, pero a veces eso le enriquece para que uno empieza como a motivar para entender al esposo o a entender a la esposa, ¿no? Pero pues a veces sería bueno que tuvieran dos vías, con eso pues ellos también se enriquecerían. Y a veces ellos dicen, no, es que queremos con usted, queremos que sea esto y no hay que...
pues hombre, pero entonces uno les advierte todas las cosas, no me cuenten cosas de él, no me cuenten, porque la dirección espiritual no es para darle quejas del marido, ¿no? Aquí yo le estoy hablando es con señoras, eso no es para su propio camino. Pero si lo del marido le está afectando su vida cristiana, pues sí tendremos que ver, pero no para pues saber cómo el marido esto, o los suegros, o todo. No, porque ahí se pierde como el objetivo, ¿no? Bueno, padre, creo que no hay más preguntas. Patricia pone ahí que parece no ser tan fácil encontrar un director espiritual. Siempre pensé que quienes tenían director espiritual eran personas muy especiales, con algún don especial o algo así, no un común y corriente. No, todos los cristianos, yo no sé don de especial de que. Lo que pasa es que algunos gurús de los grupos de oración y todo, mi director espiritual y no sé qué, y como que en vez de fomentar, se ponen a hablar de su director espiritual y se promocionan ellos, y la idea es que más bien todos estamos llamados a tener director espiritual, todos. No solamente la confesión, es que imagínense, a veces hay personas que van a confesarse cada 3 meses, cada 6 meses. El domingo me llegó una persona, hace un año no me confieso, padre. Y con lo de la pandemia fue peor porque tenían pretexto para 2 años que no me confesaban. Entonces, no, la dirección espiritual inclusive tiene que ser frecuente, mensual, hablar, venir, comentar lo que pasó este mes y todo. Entonces, eso tiene que ser una tarea de todos los cristianos, de todos. No puede Y ser virtual porque, pues de pronto se pueden hablar temas, digamos, generales, pero el problema es que en estas redes se puede filtrar cualquier cosa y la vida como personal y aparte de eso, también espiritualmente pueden haber cosas que se cuelen ahí en el internet o en una llamada telefónica. Entonces, lo que ya tiene que ser delicado y delicado es mejor sentarse a hablarlo personalmente cara a cara y pues las confesiones pues no se pueden hacer por teléfono. Pero sí habrán temas que se pueden tratar, eso lo dirán por si ya es difícil encontrarse. Padre, yo por ejemplo en la pandemia me tocó atender mucha gente de otros países por Zoom, pero claro, ya cuando eran cosas ya de su vida íntima, que eran de su moralidad, entonces dije, no, eso sí hablemoslo, o consigue un sacerdote en tu país y acércate a hablarlo con él, porque por acá no es conveniente hablar de eso, ¿no? ujú. Mm. Bueno, padre, pues muchas gracias por este tiempo. De verdad que es una iluminación muy fuerte que nos da el Espíritu Santo a través de esta formación que nos ha regalado en esta noche. Es un compromiso grande que nos llevamos como madres orantes de empezar a orar, inicialmente pues por nuestro director espiritual. Yo les confieso que pues en Zipaquirá teníamos nuestro director espiritual que era el padre Roberto y no te imaginas la falta que nos ha hecho acá. Pues los dos con mi esposo teníamos al mismo Ujú. y para nosotros fue una iluminación muy importante. Nosotros no tomábamos una decisión trascendental en nuestra vida y en nuestra familia sin llevarlo pues a la dirección espiritual. Ujú. Y siempre, por ejemplo, en desacuerdos, yo decía blanco, él decía negro, en esas situaciones pues tan álgidas que hemos vivido en nuestro matrimonio, siempre los llevamos en dirección espiritual y él siempre nos ayudaba a conciliar, a llegar a un acuerdo y eso. Entonces, pues ahorita estamos en ese compromiso. El padre dijo, obviamente, pues ya a la distancia no los puedo acompañar. Empiecen a orar y nos mandó pues a una comunidad, a los franciscanos descansos, a buscar nuestra dirección espiritual. Pero nos ha hecho una falta, Padre Dios mío, Claro, sí, es que eso es tremendo. Es fundamental, de verdad que es clave. fundamental para nuestra vida cristiana andar de la mano pues de nuestro director espiritual. Entonces, Padre, Dios de verdad le bendiga enormemente por este tiempo tan bello que ha dedicado para nosotras, le multiplique por su generosidad, por su amor, por ser instrumento de Dios, por traernos este mensaje tan lindo que de verdad que nos invita y nos exhorta a seguir anhelando esa santidad y a buscar nuestro director espiritual porque es algo tremendamente fundamental pues para nuestra vida. Entonces quedamos con ese compromiso. Gracias también por aceptar también ser nuestro director espiritual en la misión de Madres Orantes.
El Señor le bendiga en su ministerio, en la misión que le ha puesto como sacerdote, que a través de usted dé muchísimos frutos en todas las direcciones espirituales que está acompañando, en los movimientos, en las parroquias, en todos los hijitos de Dios que se acercan a usted. Entonces, cuente con nuestras oraciones, Padre, de aquí de estas madres orantes, por sus intenciones, por su corazón, por sus necesidades y sobre todo por su sacerdocio. Dios le bendiga, Padre, y gracias. Gracias a ustedes y por las palabras bonitas que me han puesto ahí, los corazones y todo lo que me están mandando. Dios los bendiga mucho. Y les doy la bendición del Señor. Sí, Padre, por Con favor. ustedes y con tu Y con tu espíritu. espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y las acompañe siempre. Amén. Amén. Y que Dios les dé la santidad porque necesitamos madres santas, madres orantes santas. Una Amén, feliz noche y gracias, y ahí estaremos viéndonos, si el Señor lo permite, pronto. Bueno, Padre, bendiciones. Feliz noche, santa noche. Gracias a todas las madres orantes. Dios les bendiga.